Saludos cordiales. Les saludamos en la gracia, en la paz del eterno y el altísimo Dios. Sean todos ustedes bienvenidos esta noche al Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones, a través del Noticiero Mundial, Noticias del Fin. El día de hoy queremos tomar un estudio doctrinal profundo, con una precisión de las Escrituras y una exégesis bíblica sobre el capítulo 2 y el capítulo 3 del último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, escrito en el año 96 de nuestra era por el último de los apóstoles escribientes, el apóstol Juan, el cual se encontraba en una isla llamada Patmos. Ahí, dentro de esta isla, había una cárcel. Y ahí estaba el apóstol Juan, por causa de la palabra y por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Amados hermanos, señores ministros, en el capítulo 2, la iglesia, las cosas que son. Primeramente quiero expresar una introducción. Las 7 iglesias fueron seleccionadas con el propósito de describir los rasgos más sobresalientes de la iglesia en el curso del avance. Aunque las cartas, señores ministros de la palabra y hermanas mías, van dirigidas a 7 iglesias verdaderas que se encontraban en la región de Asia Menor, el destino del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis es un destino universal. Y el amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, escribe: el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Claramente vemos aquí que el mensaje no va dirigido solamente a las 7 iglesias de Asia de aquel tiempo, sino que todo el que tiene oído para oír. El Señor, el Kurios en griego, se está dirigiendo a todos los creyentes de todas las edades de la iglesia. Recordemos que el Dios Altísimo es el arquitecto del tiempo, es el arquitecto de las edades, para que se vean reflejados en estas 7 iglesias y aprendamos, seamos corregidos, animados, exhortados, reprendidos y un etcétera. Y acerca del ejemplo de estas 7 iglesias mencionadas. Ahora, podemos decir que estas 7 iglesias representan 7 tipos históricos y 7 retratos proféticos, tanto de las iglesias pasadas como de las iglesias presentes y las iglesias en adelante. Déjenme decirles, porque el Señor, el Kurios, se dirige a estas 7 iglesias. Porque así como se menciona a los 7 espíritus, aludiendo a la plenitud, a la totalidad, a la integridad del Espíritu de Dios, del Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, de esta manera también la plenitud del Señor se dirige a 7 iglesias. Así como los 7 espíritus son la plenitud del Espíritu Santo, las 7 iglesias son la plenitud de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. En otras palabras, tanto lo bueno como lo regular, como lo malo que vemos en estas 7 iglesias y en su conjunto ha sido y será
la realidad de la iglesia universal del Señor Jesucristo en la tierra. De antemano podemos observar tanto algunas de las cosas que están bien en la iglesia como las que están mal. Una de las cosas que debemos en estos tiempos que está viviendo la iglesia cristiana antes que se cumpla la doctrina del arrebatamiento es que nosotros, la remanente, la asamblea cristiana en el mundo, tenemos que profundizar la doctrina escritural y hago un llamado universal para que la iglesia cristiana regrese al cristianismo bíblico. Ahora, quiero nombrar lo que está bien. Primeramente, cuando observamos las características de estas iglesias, vemos que el Señor Jesucristo motiva, estimula las cosas buenas de estas iglesias. Primero, el arduo trabajo y paciencia. Versículo 2. Descubrimiento de los mentirosos, de los falsos apóstoles, los falsos profetas. Versículo 2. Aborrecimiento de las herejías. Versículo 6. Riqueza espiritual a pesar de la pobreza material. Versículo 9. Perseverancia en la fe a pesar de las dificultades. Versículo 18. Obras, amor, servicio y paciencia. Versículo 19. Felicidad, capítulo 3, versículo 8. Ahora voy a nombrar las características de las cosas que están mal en estas 7 iglesias. Primero, la falta del primer amor. Capítulo 2, versículo 4. Perversidad. Versículos 14 y 15. Tolerancia de la maldad. Versículo 20. Apariencia de espiritualidad. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Tibieza. Versículo 16. Justicia propia. Autosuficiencia, orgullo espiritual, autoengaño. Versículo 17. Lo que está bien y lo que está mal, todo ello es la suma de lo acaecido en la iglesia universal visible a lo largo de la historia. Déjenme decirles que es sumamente importantísimo de que usted y yo regresemos al estudio doctrinal de la palabra de Dios. Uno de los problemas que sucede dentro de los concilios que han sido afectados por la gran apostasía nombrado como el misterio de la iniquidad, déjeme decirles, es la falta de conocimiento doctrinal. Y con todo respeto, estamos expresando toda la enseñanza a través de estudios académicos, profundos en exégesis, profundos en una precisión de hermenéutica, para no desviarnos de un lado al otro. Es por eso que a través de este noticiero, que podemos llegar al mundo, podemos llegar a usted, para poder ayudar con humildad y con excelencia doctrinal lo que es recto, lo que es íntegro, lo que es justo delante del Dios que es justo, que es íntegro y que es recto. No podemos predicar lo que queremos. No queremos afectar al pueblo cristiano hablando cosas que no conocemos. Si no estudiamos, no conocemos. Las 7 iglesias definen la iglesia en todo su periplo. Es notorio que la descripción de las 7 iglesias, recordemos que en la numerología bíblica, el número 7
define plenitud, nos define la línea de actuación de la iglesia desde el momento de la recepción del mensaje por parte de Cristo a Juan, aproximadamente en el año 96 de nuestra era, principiando por la iglesia de Efeso, que describe grosso modo el estado de la iglesia en esos movimientos. Una iglesia con una fuerte tendencia legalista en detrimento del amor. Segundo, luego Esmirna, o segundo, Esmirna, con el periodo de las grandes persecuciones. Tercero, Pérgamo, donde dice, está sentado el trono de Satanás. Cuando usted estudia la doctrina de la demonología, usted encuentra 174 nombres para Satanás, y que define la iglesia de Pérgamo, el tiempo de la iglesia a partir de Constantino el emperador, en el año 316 después de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia muy mundana, donde cabían todos y pocos eran de Cristo realmente. Es aquí el inicio de la iglesia romanista. Tiatira define el tiempo del papado, el cual es el desarrollo posterior del espíritu de la iglesia de Pérgamo, la religión de Balaam, que es mundanalidad, y de la de los Nicolaitas, que es la dictadura sacerdotal. Déjeme decirle, ese mismo espíritu y obra la encontramos hoy en día en el gobierno del G12 del señor César Castellano. Este tipo de espíritu lo encontramos hoy en día en la falsa reforma apostólica y en todos los comportamientos autocráticos de muchos que se han levantado como los intocables pastores, los intocables apóstoles, los intocables profetas y hasta querubines se llaman. Déjeme decirles desde ya, con mucha humildad, de que estas personas son falsas. El doctor Scofield dice lo siguiente en su Biblia de estudio sobre Jezabel, en el capítulo 2, versículo 20. Así como Jezabel introdujo la idolatría a Israel, el romanismo hace una mezcla de cristianismo con ceremonias paganas. En otras palabras, es satanismo disfrazado de cristianismo, al igual que los apóstoles, al igual que los profetas de este tiempo. Es satanismo disfrazado de cristianismo. Son hijos de la bestia, del falso profeta, y no vale la pena escucharlo, salvo que usted no forme parte de la remanente del Señor. Continúo con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis define el tiempo de la reforma protestante, cuyas obras no eran perfectas, era reforma. Mira, esa reforma fue de Dios, aunque no todos los que se encontraban en ella eran verdaderos. La iglesia de Filadelfia es el tipo de todos los que a lo largo de la historia de la iglesia han dado buen testimonio conforme al Señor Jesucristo. En el contexto que estamos describiendo, representa a todos los cristianos fieles del tiempo anterior al de la gran apostasía de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, representada por la Odisea. La Odisea está representada a todos los llamados cristianos
autosatisfechos, autosuficientes, amadores del mundo, grandes conquistadores, fieles a sí mismos, pero desobedientes a Dios, traicioneros a Dios. Acabo de dar una pequeña descripción de las 7 iglesias, pero de hoy para adelante estaremos saliendo, dando un estudio profundo doctrinal, que es muy importante que usted lo conozca, con toda humildad y respeto se lo digo, para poder juntos exponer la escritura de una manera correcta. Del versículos del 1 al 7 es el mensaje al ángel de la iglesia de Efeso. La palabra ángel, la doctrina de la angeología, nos enseña que el hebreo es malak y en el griego es ángelos y significa representante de Dios. Puede ser un ángel espiritual como un pastor, ministro de la palabra. La ciudad de Efeso era la más importante de la provincia romana del Asia proconsular, centro postal y administrativo, casi tan importante, mira, que Antioquía. Para los paganos de la época, dicha ciudad, Efeso, era llamada la guardiana del templo. Recuerde usted la historia, dedicado a la diosa Artemis, también llamada Diana en latín. Y usted puede encontrarlo en el segundo libro escrito por el médico Lucas, el libro de los Hechos, capítulo 19, del 23 al 41. El templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas de aquella época. No fue sino hacia el año 52 de nuestra era que el cristianismo penetró en la ciudad por el ministerio de Priscila y Aquiles, siendo Pablo el último de los apóstoles. No hay más apóstoles dentro del colegio apostólico del Señor Jesucristo. Siendo Pablo el fundador de aquella iglesia, Hechos 19, versículos del 11 hacia adelante. Pablo se afincó en Efesio por espacio de 2 años. Hechos 19:10. Después de Pablo fue Juan el que pastoreó la iglesia de Efeso y las otras 6 iglesias en Asia, el cual se dirige las cartas. Vamos entonces a introducirnos a la primera carta que fue escrita a la iglesia de Efeso. Déjame por favor leer el versículo número 1 y lo voy a leer honrando la Trinidad eterna, porque el Dios de la Biblia es un Dios trinitario. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: estas cartas, señores ministros, compañeros de milicia y hermanas, mayormente se escribían con presentación. ¿Por qué se escribían con presentación? Porque era la costumbre en el Imperio Romano. Usted tiene que entender que para aplicar una verdadera hermenéutica escritural, usted tiene que tener los principios de lo cual nos enseña el tiempo y la cultura que los autores humanos tenían para escribir la Biblia. El Señor le da el mandato expreso a Juan de que escriba a la persona que tiene la responsabilidad de la iglesia de Efeso. Alrededor de 43
años habían pasado en que el apóstol Pablo había gastado unos 3 años con ellos y había impactado todo Éfeso y sus alrededores. Como dice, el que tiene el versículo 1, el verbo tener, habría que traducirlo mejor por sujetar con firmeza, del griego literal y gramatical jocratón. Cristo viene, el dominio, Cristo tiene el dominio de las iglesias. ¿Por qué el Jesucristo, el Kyrios, el Señor, tiene el dominio de las iglesias? Porque el Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia y no el pastor, no el concilio. Recuerde, no existe una iglesia denominacional para el arrebatamiento. La iglesia del griego arpazo, arrebatamiento, es la asamblea cristiana, convertidos del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesús el ungido. Cristo, el Cristo de la gloria, es también el que se pasea por medio de los 7 candeleros, es decir, de las 7 iglesias, y por extensión de toda su iglesia de todos los tiempos. Él conoce cada situación de las iglesias en la tierra, las buenas y las malas. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Se da cuenta que esta reforma falsa, hereje, satánica, hijos de la bestia, del falso profeta, hijos del Vaticano, los falsos apóstoles, los falsos profetas, ya se estaba describiendo abiertamente para la iglesia de Éfeso en aquel entonces, por allá en la región de Asia Menor. El versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Lo primero que hace el Señor es señalar lo positivo de las iglesias, siempre que sea, por supuesto, eso posible. Aquí el Kyrios le dice al enviado a Éfeso, al ángel de la iglesia, ángelos en griego, representante también como autoridad ministerial, pero una autoridad jamás propia, sino delegada por la palabra de Dios, o al pastor de la iglesia de Éfeso, que conoce el Señor Jesucristo de primera mano acerca de sus obras y de su trabajo constante y duro, así como de su paciencia, es decir, el soporte, el aguante que tenía la iglesia de Éfeso. Qué importante es eso. Versículos 2b y versículo 3. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Evidentemente, la iglesia, incluido el pastor, incluidos los ancianos, habían sufrido a causa de gente mala.
El apóstol Pablo, recordemos, escribiéndole a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, es decir, falsos obreros. En su día tuvieron a Pablo. Recuerde usted, la iglesia de Efeso fue fundado por el apóstol Pablo y tuvieron a Pablo como mejor ejemplo de cómo tenían que ser siervos de Dios. El libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo del 17 al 21, dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por la casa. Versículo 21. Testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo, cuando se despidió de ellos, camino a Jerusalén, les advirtió lo siguiente. Escuchen, amados hermanos, Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Regresamos al capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 3. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Permítame hacer una exégesis bíblica. Esta palabra, que es un verbo, probar, en el griego es epeirazas y se emplea en el sentido de experimentar una prueba ordinariamente amarga. La iglesia de Efeso no es que pusieron a prueba a los que se llamaban apóstoles. No es así, porque si fuera así, el verbo griego sería dokimazo, es decir, poner a prueba. Pero el literal del griego original dice que experimentaron la amarga prueba de hallarlos falsos. En otras palabras, que copiaron en ellos y se sintieron lógicamente defraudados, porque ellos confiaron en estos falsos apóstoles y en estos falsos profetas y se sintieron traicionados cuando se dieron cuenta que eran falsos hermanos. Ahora, lo que la iglesia de Efeso, a mi parecer, debió hacer, lo que deberían haber hecho, es precisamente dokimazo, es decir, poner a todos a prueba antes de aceptarlos como tales. Es por eso que primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice: y estos sean sometidos a prueba primero. Déjenme decirles algo, amados ministros de la palabra, hermanas, todos los apóstoles y todos los profetas de todo este tiempo son falsos. Ninguno de ellos tiene sustento bíblico para autopromocionarse
apóstoles y profetas. Son hijos de Satanás. Y usted y yo, lo que hemos vivido en la pandemia, es lo más cercano a lo que el mundo ha vivido, una tribulación, como el día de Jehová que vendrá después del arrebatamiento. La iglesia del Señor Jesucristo en la tierra está peleando la última batalla espiritual. Y usted no puede doblar sus rodillas a Baal. Usted no puede aceptar la doctrina de los nicolaitas. Usted no puede abrazar el espíritu de Jezabel. Usted no puede acercarse, si es verdadero, a estos apóstoles y profetas. No los invite a su púlpito, porque no es su púlpito. El púlpito le pertenece al Señor Jesucristo. Y si usted los invita, pasará una experiencia amarga, como pasó la iglesia de Efeso. Y quiero decirle con todo respeto que el espíritu de apostasía es lo más inmoral que puede penetrar en una iglesia cristiana. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sin embargo, hay algo que me gusta de ti, le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Efeso. Y es que ya no me amas tanto cuando me amabas, cuando te hiciste cristiano. El Señor, nos damos cuenta que ahora ya no le dice algo bueno, sino que lo reprende, que lo exhorta. Tengo algo contra ti, le dice. El primer amor significa aquí, en el literal griego, es amar a Dios. Quiero mostrarles que yo tengo acá en mi oficina una gran versión bíblica. Esta versión es del texto hebreo masorético, de las escrituras hebreas con el texto de Nextlé y versiones originales del arameo. Y es tan importante que nosotros como estudiantes tengamos todo lo que más podamos para profundizar la escritura sagrada. Por supuesto que todo tiene que ser bajo la dirección de su amado Espíritu Santo. El libro del Evangelio, según Mateo, capítulo 22, versículo 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Regresemos entonces al versículo 4, cuando dice: has dejado tu primer amor. La palabra has dejado, el verbo dejar, del griego afiemi, que significa abandonar, descuidar. Dejé. Hay personas que sirven a Dios, pero no le aman, y eso de nada sirve. Solamente es un comportamiento, con todo respeto, religioso. Se debe de amar a Dios como debe de ser. Cuando entra dentro de un creyente amargura, y eso puede ocurrir por varias razones. Cuando observamos la descripción en Efeso, esta amargura ocurrió en el pastor y en el gran pueblo de Efeso, cuando uno se ve traicionado por ciertos pastores y por ciertos hermanos, especialmente si esos hermanos se supone que son siervos de Dios. Y ante este dolor que es inevitable, solamente existen dos caminos. El primero, perdonar y bendecir al adversario, y el apoyarse en el Señor y su gracia a pesar del dolor. Y el segundo, amargarse y tener probablemente la pérdida del primer
amor. El ángel de Efeso, el representante de la primera iglesia del libro del Apocalipsis, el ángel de Efeso había perdido el primer amor a causa de la amargura y el endurecimiento del corazón. Primero, por favor, el primer error de los efesios fue la ingenuidad. No probaron convenientemente a estos pastores que se autopromocionaban apóstoles y supusieron que estos apóstoles eran verdaderos, dejándoles el púlpito para que prediquen. Luego, ante la realidad de su falsedad, en vez de humillarse y reconocer el pastor de Efeso y los hermanos verdaderos su error, lo que hicieron fue endurecer el corazón. Es por eso, amada familia cristiana en Latinoamérica, es muy importante levantar la voz como trompeta, anunciar a la iglesia cristiana su rebelión contra Dios y pedirle al Altísimo que en su bondad, al mismo tiempo proclamando que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Vuelvo a decir, cuando usted permite a un profeta, a un apóstol de estos tiempos, que todos son falsos, en su púlpito, usted ha permitido un espíritu inmoral de apostasía. ¿Quiénes son estos falsos hermanos que habla la iglesia de Efeso? Nos convendrá entender que dentro de la obra del Señor Jesucristo existen varios tipos falsos de hermanos, y con todo respeto quiero nombrar algunas características de ellos. Algunos, o los primeros, son aquellos que se engañan a sí mismos, que son de Cristo, pero no lo son. No son los convertidos, son los convencidos. Segundo, los que saben que no lo son, pero por alguna razón interesada quieren estar en la iglesia. Tercero, los que son en realidad agentes infiltrados que tienen órdenes de sus superiores para hacerse pasar por cristianos y desde adentro buscar destruir la iglesia. ¿Quiénes son estos que se infiltran? Por ejemplo, los jesuitas. Los jesuitas son un brazo espiritual de Satanás que sale del Vaticano para meterse de los concilios cristianos para destruir. ¿Quiénes también son estos falsos hermanos que se introducen por órdenes de sus superiores? Son todas aquellas religiones y sectas que son encomendadas por Satanás para meterse dentro de la remanente y comenzar a traer cizaña doctrinal y empezar a destruir desde abajo un ministerio. La inerrancia, la suficiente de las Escrituras, nos enseña que a todas estas personas debemos de perdonar, debemos de ser prudentes, pero también nos enseña a evitarlos, sino sacarlos de adelante, no perder el tiempo de poner videos en YouTube de esta gente. ¿Por qué? Porque cuando usted los escucha, usted termina siendo como ellos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. Amados santos de Dios,
iglesia de sana doctrina, por favor, entendamos que el ataque contra la iglesia cristiana es fuertísimo y que no todo lo que brilla en un púlpito es oro y que hay más infiltraciones en nuestras filas de la incredulidad de que todos los que van a la iglesia sean honestos. Todo esto comenzó en Efeso y se ha llevado adelante de una manera cada vez más feroz sobre el levantamiento del jesuita de la Contrarreforma. Recordemos que el misterio de la iniquidad desde hace 2 años está en su máxima expresión. Déjeme decirle que a causa de la pérdida en la iglesia de Efeso del primer amor, a causa de la pérdida de la confianza, uno se vuelve hipercrítico. Este es el espíritu de constante censura hacia lo que hacen los demás. Nunca nada es suficiente bueno de nadie. Otro aspecto es el de la paranoia. Uno cree que todo el mundo le critica y le rechaza. Y el efecto que produce todo esto es lo que se le llama la bola de nieve. Y esta bola de nieve va creciendo cada vez más. El versículo 5 de la iglesia de Efeso, del capítulo 2 del misterio del Apocalipsis dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Al Señor Jesucristo le urge que el responsable de la iglesia, que vuelva al inicio de todo su comienzo ministerial. Ese lugar es su propio corazón. El comienzo ministerial, regresar al primer amor, regresar a amar a Dios, no significa las primeras predicaciones, no significa los primeros ayunos, significa regresar al corazón de uno mismo para desear, amar y conocer a Dios. Allí es donde surge en el corazón la amargura, y es allí donde la sanidad es necesaria. Para ello es necesario que se arrepienta, que cambie su manera de pensar y perdone a los ofensores. Esta iglesia de Efeso no cayó por inmoralidad, tampoco por falsa doctrina, sino cayó porque perdió su primer amor a Dios. Perdió el amor a las almas. Y aquí está la respuesta: haz tus primeras obras. ¿Cuáles son estas primeras obras? Están descritas en el libro de Hechos, capítulo 19. Llegó Pablo, hizo los primeros 12 discípulos. Qué importante. Y después se fue a testificar a las sinagogas. Y después se metió en una escuela de teología bíblica prestada. E hizo discípulos. Y predicó el evangelio por toda Asia. El Señor le da un plazo. Terminado el plazo, si no existe un cambio, Dios promete quitar el candelero. Y eso significa quitar la presencia del glorioso Espíritu Santo a la iglesia. Desafortunadamente, esta iglesia de Efeso no hizo caso a la palabra del Señor, y el candelero fue quitado cumplido el plazo de tiempo. Solo queda de aquel templo de Efeso las ruinas debajo de esa tierra. El versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El Señor les motiva, el Señor alaba el aborrecimiento de los llamados nicolaitas,
que el ángel de Efeso profesa. Pero amados hermanos, señores ministros, vamos a quedarnos hasta aquí y el día de mañana continuaremos con la segunda parte de un estudio profundo, doctrinal, realizando una exégesis bíblica adecuada y correcta en la precisión de las escrituras. Lo hacemos observando la gran necesidad que nosotros tenemos como ministros de la palabra de escudriñar la palabra y escuchar, aplicarla y enseñarla de una manera íntegra, de una manera honesta y de una manera justa para un pueblo que quiere aprender la Biblia, la suficiente escritura y querer amar a Dios. Para mí es un honor muy grande el poder haber estado juntamente con ustedes en este tiempo. Me despido en la gracia y en la paz del Eterno y el Altísimo Dios.